Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Valle y hoy estamos en una nueva comparativa, en concreto la del Elephone P8000 contra el Meizu M2 Note. Los móviles Android chinos cada vez son más conocidos y más interesantes, y por debajo de 200 euros nos han llamado mucho la atención el Elephone P8000 y el Meizu M2 Note. En esta comparativa vamos a comentaros las diferencias y parecidos de estos terminales, más diferencias que parecidos, aunque los hay. Para empezar, en el tema del diseño, como podéis comprobar, aunque ambos tienen el mismo panel en diagonal, el Elephone es bastante mayor y además también es más pesado, casi un 33% más. La estética del Meizu es muy similar a la del iPhone 5C, mientras que el Elephone tiene una imagen propia. Está construido en metal el teléfono de Elephone, pero en plástico el Meizu. Eso se nota, aparte de en el peso, en la sensación en la mano. Como podéis ver, las líneas de diseño son diferentes. Tenemos en el lateral la ranura para micro SIM y para tarjeta micro SD en el caso del Meizu. En el caso del Elephone tenemos los botones de encendido y de volumen, que en el caso del Meizu, como decimos, están en el otro lado. Los conectores micro USB 2.0 y los conectores de auriculares se encuentran en la misma posición, en la parte inferior y superior respectivamente. En la parte trasera, el flash con la cámara, aunque el Elephone tiene un sensor de huellas del que hablaremos luego. El diseño, ¿cuál nos gusta más? Pues la verdad es que ambos nos parecen acertados, pero en cuestión de gustos no podemos decir claramente que haya un ganador. Eso sí, en la mano, para transportarlo, el Meizu es más cómodo, por el tamaño y por el peso. Nos vamos a por la potencia. Y es que ambos dispositivos llevan un chip MediaTek similar de 8 núcleos, aunque no exactamente el mismo. 1,3 GHz, además cuentan con 4G, cuentan ambos con una potencia similar, pero hay una diferencia sustancial. Y es que el Elephone tiene 3 GB de memoria RAM, mientras que el Meizu tiene 2 GB. ¿Y se nota? Pues sí, y eso que el Meizu va muy bien, pero sobre todo en la multitarea, como estáis viendo, la cantidad de RAM es bastante llamativa, sobre todo también porque el Elephone tiene una versión pura de Android, cosa que podemos pensar que también hace que vaya más fluido. Ninguno de los dos tiene NFC, los dos tienen 4G y además el Elephone tiene radio, cosa de la que carece el Meizu. La potencia en el día a día es similar, válida para los dos y ninguno nos va a dar la impresión de que se queda atrancado, de que no puede mover juegos. Ya sabéis que hemos realizado los análisis por separado de ambos terminales y los dos han corrido bien con juegos como Asphalt, Monument Valley, Candy Crush, Marvel Batalla de Superhéroes y Hearthstone. La verdad, no podemos quejarnos en cuanto a potencia. Eso sí, en los juegos más exigentes pues no vamos a tener un rendimiento gráfico a la altura de la gama alta, pero hay que recordar que son móviles que podemos encontrar por menos de 200 euros puestas en nuestra casa, puesto que ambos hay que comprarlos online, no se distribuyen en tiendas físicas salvo alguna excepción en el caso de Meizu. Además, podemos decir que las pantallas son también similares, aunque nos ha gustado más la del Elephone. En exteriores el brillo es algo superior. Luego, la resolución es la misma, 1920 x 1080, diagonal de 5,5 pulgadas, aunque como podéis ver, el marco negro que tiene la pantalla del Elephone le da un toque que si estéticamente no nos desagrada, aunque puede que sí, sí que lo hace más grande incluso. Algo, pues la verdad, que nos hubiera gustado que no hubiera estado, pero es lo que hay cuando tenemos terminales económicos. Sin embargo, los marcos, como decimos, del Meizu, aunque también son notables, no son tan elevados. En cuanto al panel, como decimos, los dos nos han gustado, pero de quedarnos con uno nos quedamos con el Elephone, al igual que en la potencia, si bien en el diseño quizás gana Meizu. Pasamos a otro aspecto y es el de las cámaras. Vamos a ir enseñando de lo que son capaces ambos terminales. Las cámaras cumplen, pero tenemos que reconocer que si bien la del Meizu nos dio lo que esperábamos, la del Elephone nos ha dado más. No ha llegado quizás en algunos puntos al Moto G, que siempre lo usamos como referencia en móviles de menos de 200 euros en cuanto a la cámara se refiere, pero nos ha dado un resultado superior a la del Meizu en algunos aspectos. En otros, no obstante, son iguales y en algunos, muy pocos, el Meizu responde algo mejor. Además, la interfaz de cámara nos ha gustado más
La del Meizu, si bien al ser la de stock, la de Android, pues bueno, tiene ciertas ventajas, disparo por gesto. Como decimos, en este caso nos quedamos con la cámara del Elephone P8000. Pasamos ahora al software, y aquí hay una diferencia bastante grande. Como podéis comprobar, el Elephone tiene la versión de Android pura 5.1 Lollipop y solamente un launcher que modifica la interfaz, pero que podemos cambiar, como ya sabéis, de forma muy sencilla, simplemente instalando Google Now Launcher o, por ejemplo, Nova Launcher. Lollipop, como decimos, en su versión 5.1. ¿Y qué tiene Meizu? Pues hombre, también tiene Lollipop 5.1, lo que pasa es que tiene Flame OS, es decir, la versión de Android del fabricante que viene con la versión 4.5 en este caso. Como decimos, siempre Android 5.1 Lollipop, es decir, que no vamos a tener problema en ese sentido. Habrá que ver cómo se comportan los dos en actualizaciones, porque no tenemos referencia de que lo hagan especialmente bien ni especialmente mal. A la hora de usarlo, pues la interfaz de Lollipop es la normal, en el Elephone ya la conocemos, su multitarea, sus gestos, en los ajustes, etcétera. Y la de Flame, hicimos un vídeo incluso para explicaros cómo movía, por ejemplo, como veis, la multitarea, cómo haciendo un gesto en el escritorio podíamos lanzar determinadas cosas como la búsqueda o las notificaciones. Para gustos, colores. ¿Las dos funcionan bien? Sí. ¿Las dos son fluidas? Sí. ¿Las dos gestionan, por ejemplo, aspectos como que son los móviles Dual SIM sin problema? También. Ahora bien, si valoramos que sea Android puro y que eso recurra a menos potencia de proceso, pues nos quedamos con el Elephone. ¿Que nos gusta la interfaz Flame OS? El hecho de poder escuchar música gratis, como ya os enseñamos a través de la aplicación de música del propio fabricante, pues hombre, pues nos vamos a por el Meizu. Decir que en este sentido hay otras diferencias, como por ejemplo que el Meizu solo tiene un botón, el botón de Home. El Elephone tiene los tres, el botón de ajustes que lanza el launcher en este caso, la multitarea o botón de Home, que es el mismo, y el botón de volver, que si pulsamos pues volvemos. Lo mismo que dejar pulsado encima del escritorio, del botón para volver al escritorio en el caso del Meizu. Vamos a ir terminando esta rápida comparativa que hemos realizado. Nos vamos a entrar en algunos aspectos menores como las cámaras delanteras, que ya sabéis que ninguno de los dos nos han parecido especialmente reseñables y demás, sin dejar de decir que la autonomía es realmente buena en ambos, pero el Elephone tiene algo más, normal, 4000 mAh, pero no tiene tanto más que el Meizu como podría pensar de su aumento de amperaje. Además, el Meizu tiene un sensor de huellas del que pasamos de puntillas porque ya os dijimos que resulta más incómodo de usar que seguro. Así que al final lo acabamos desactivando, aunque podéis ver el funcionamiento en la review, como os hemos dicho. Y el Meizu pues no hace alarde de ese tipo de acciones o de elementos, pero funciona correctamente. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? Pues depende, vamos a aconsejar. Si lo que buscamos es un móvil quizás un pelín más barato, nos vamos a por el Meizu, tampoco tanto como para que sea esto especialmente interesante. Si buscamos un móvil cómodo en la mano, ligero, aunque tenga 5,5 pulgadas, nos vamos a por el Meizu. Si nos gusta cómo funciona Flame OS, pues también. Pero si queremos un poco más de batería, un poco más de rendimiento o un poco más de autonomía, elegiremos el Elephone, un terminal muy interesante para mucha gente, pero que tiene dos fallos de los que ya hablamos en el análisis. Es muy pesado y es muy grande. Si estos dos aspectos no son relevantes para vosotros o os dan igual, el Elephone, desde nuestro punto de vista, es más que interesante. Si por el contrario creéis que es demasiado, más de 200 gramos para un móvil, o que el tamaño realmente se hace incómodo a una mano, cosa que a nosotros no nos ha parecido, pero ya sabéis que yo tengo las manos grandes, pues quizás entonces el Meizu sea un dispositivo más interesante. Tenemos que decir que esta es una de esas comparativas en las que no podemos deciros que nos quedemos solo con uno, porque personalmente he estado usando semanas uno y otro, y con los dos me siento realmente cómodo. Podrían ser los dos mi móvil de cabecera. Quizás en mi caso, en mi uso, elija el Elephone por la pantalla, pero más sobre todo por la cámara y por el plus de autonomía, porque el peso te acabas acostumbrando, aunque es verdad que cuando vienes de un móvil más pequeño se nota bastante. Os invitamos a que le deis a me gusta al vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis en redes sociales y si tenéis cualquier cuestión ya sabéis que la podéis dejar en el comentario. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.